Hace 2000 años, alguien construyó una máquina que no debería existir. No porque sea imposible físicamente, sino porque todos los libros de historia nos dicen que la humanidad no tenía los conocimientos para hacerla. Una máquina de engranajes tan precisa, tan sofisticada, que predecía eclipses con años de antelación, calculaba los movimientos de los planetas y coordinaba los ciclos del calendario olímpico. Una máquina que no volvería a tener equivalente tecnológico hasta el siglo XIV, más de 1400 años después. Hoy vamos a hablar del mecanismo de Anticitera, qué es, cómo funciona, quién pudo haberlo construido, cómo llegó al fondo del mar y qué nos dice sobre una civilización que quizás era mucho más avanzada de lo que nos han enseñado. Quédate hasta el final, porque lo más impactante no es el mecanismo en sí, sino lo que su existencia implica sobre todo lo que creemos saber del mundo antiguo. Corría el año 1900 cuando un grupo de buceadores esponjieros griegos, azotados por una tormenta, encontraron refugio cerca de la pequeña isla de Anticitera, situada entre el Peloponeso y Creta, en el mar Egeo. Al calmarse el temporal, uno de los buzos, llamado Elías Stadiatis, descendió al fondo marino en busca de esponjas y encontró algo que no esperaba: los restos de un naufragio antiguo, lleno de estatuas de bronce, ánforas, joyas y objetos de una riqueza extraordinaria. Era uno de los hallazgos arqueológicos submarinos más importantes que el mundo había visto hasta ese momento. Durante meses, el gobierno griego organizó una operación de rescate con la ayuda de esos mismos buzos esponjieros. Sacaron del mar decenas de objetos: la famosa estatua conocida como el joven de Anticitera, caballos de bronce, copas de vidrio, monedas romanas y una enorme cantidad de vasijas. Pero entre todos esos tesoros había algo que, en aquel momento, nadie supo valorar en su justa medida. ¿Era un trozo de roca, o eso parecía al principio? Un bloque irregulares, oscuro, corroído por siglos bajo el agua salada. Lo guardaron en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas junto al resto del material recuperado, y allí quedó, casi ignorado, hasta que en 1902 el arqueólogo Valerios Stais notó algo extraño. Dentro de aquella masa calcificada había engranajes. Ruedas dentadas de metal, perfectamente formadas, incrustadas en la roca como si la roca las hubiera devorado. El mundo científico de principios del siglo XX no supo qué hacer con ese descubrimiento. Algunos investigadores propusieron que era un astrolabio de algún tipo. Otros simplemente lo ignoraron, porque la idea de que una máquina de engranajes complejos existiera en el siglo II a.C. no encajaba con ningún modelo histórico conocido. Durante décadas, el mecanismo durmió en vitrinas de museo, estudiado de forma superficial, sin que nadie tuviera las herramientas o la voluntad para entender realmente qué era. No fue hasta 1951 cuando un investigador británico llamado Derek de Soya Price decidió tomarse el asunto en serio. Price era físico e historiador de la ciencia, una combinación perfecta para afrontar un enigma como este. Pasó años estudiando los fragmentos, que para entonces se habían dividido en al menos 82 piezas distintas. En 1974 publicó un paper histórico titulado Gears from the Greeks, en el que argumentaba, con una solidez que el mundo académico ya no podía ignorar, que el mecanismo de Anticitera era un ordenador analógico de la antigua Grecia, capaz de calcular posiciones astronómicas con una precisión asombrosa. Pero el trabajo de Price, aunque revolucionario, era solo el comienzo. La tecnología de su época no le permitió ver todo lo que había dentro del mecanismo. Fue necesario esperar hasta el siglo XXI para que las herramientas modernas de análisis revelaran la verdadera magnitud de lo que los griegos habían creado. En 2005, un consorcio internacional de investigadores utilizó tomografía computarizada tridimensional de alta resolución para escanear cada fragmento del mecanismo. La tecnología empleada era la misma que se usa en los mejores hospitales del mundo para crear imágenes detalladas del interior del cuerpo humano. El resultado fue una revelación absoluta. No solo pudieron ver con detalle cada uno de los engranajes que Price había descrito, sino que descubrieron docenas de inscripciones en griego antiguo grabadas en las superficies internas y externas del mecanismo, texto que había permanecido oculto durante más de 2000 años.
Lo que los investigadores empezaron a reconstruir era esto: el mecanismo de Anticitera era una caja de madera de aproximadamente 30 centímetros de ancho, 20 de altura y 10 de profundidad. En su interior había al menos 37 engranajes de bronce, todos tallados a mano con una precisión extraordinaria, interconectados entre sí de formas increíblemente sofisticadas. En la parte frontal tenía dos grandes esferas, y en la parte trasera había al menos dos espirales más. Todo el conjunto funcionaba girando una manivela lateral, lo que ponía en movimiento todo el sistema de engranajes en una cadena de cálculos mecánicos. La esfera frontal principal mostraba el zodiaco, los 12 signos por los que el Sol parece moverse a lo largo del año. En otro anillo exterior se marcaban los meses del calendario egipcio de 365 días. Una aguja indicaba la posición del Sol en el zodiaco para cualquier fecha que el usuario introdujera. Otra aguja señalaba la posición de la Luna. Y aquí viene algo que hace que se te pongan los pelos de punta: el mecanismo no representaba la Luna como si se moviera de forma uniforme, sino que incorporaba lo que hoy llamamos la anomalía de la Luna, es decir, el hecho de que la Luna no se mueve a velocidad constante en su órbita, sino que acelera cuando está más cerca de la Tierra y desacelera cuando está más lejos. Este fenómeno se describe matemáticamente con la teoría de los epiciclos de Hiparco de Nicea. Y los artesanos del mecanismo lograron representar ese comportamiento irregular mediante un ingenioso sistema de dos engranajes excéntricos, un pin y una ranura que convertían el movimiento uniforme de la manivela en el movimiento variable de la Luna. Es mecánica de precisión. Es ingeniería aplicada a astronomía con una elegancia que asombra a los mejores ingenieros actuales. En la parte trasera del mecanismo había dos grandes espirales con indicadores que recorrían sus vueltas. La espiral superior representaba el ciclo de Metón, un periodo de 235 meses lunares que equivale casi exactamente a 19 años solares. Este ciclo era fundamental para coordinar el calendario lunar griego con el solar, y el mecanismo lo representaba con un indicador que marcaba los meses a lo largo de las vueltas de la espiral. Dentro de esa misma espiral había marcas adicionales que señalaban los años de los 4 grandes juegos panhelénicos: los olímpicos, los sísmicos, los nemeos y los píticos. Es decir, el mecanismo también servía como calendario de eventos deportivos y religiosos. La espiral inferior representaba el ciclo de Saros, un periodo de 223 meses lunares después del cual los eclipses tienden a repetirse con patrones predecibles. Los eclipses solares y lunares no ocurren de forma aleatoria, existe una lógica geométrica detrás de ellos, y los astrónomos de la antigüedad la habían descubierto observando el cielo durante siglos. El ciclo de Saros dura aproximadamente 18 años y 11 días, y si conoces cuándo ocurrió un eclipse, puedes predecir cuándo ocurrirá el siguiente siguiendo este ciclo. El mecanismo de Anticitera incorporaba este ciclo en su maquinaria y además marcaba en cada posición predicha de eclipse si era lunar o solar, y en qué dirección se produciría la sombra. Más tarde, los investigadores del proyecto Antikythera Research Team descubrieron evidencias de que la parte frontal también podía mostrar los movimientos de los 5 planetas conocidos en la antigüedad: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Esto requeriría una cantidad adicional de engranajes que probablemente formaban parte del mecanismo original pero que no se han conservado. Algunos fragmentos parecen coherentes con esta hipótesis. Si es correcta, estaríamos hablando de un mecanismo que representaba en su totalidad el modelo del cosmos tal como lo entendían los griegos, con el Sol, la Luna y los 5 planetas moviéndose sobre el fondo de las estrellas fijas. Piénsalo un momento. Estamos en el siglo II a.C. En ese tiempo, en la mayor parte del mundo, la astronomía se practicaba mirando al cielo con los ojos desnudos y anotando observaciones sobre tablillas o papiros. Los cálculos se hacían a mano, con aritmética laboriosa. Si querías saber cuándo iba a ocurrir el próximo eclipse, necesitabas un astrónomo experto, años de registros y muchas horas de trabajo matemático. El mecanismo de Anticitera te daba la misma respuesta girando una manivela. Ahora quiero que te detengas un momento. Si estás disfrutando este vídeo,
Te pido que le des un like ahora mismo, que suscribas al canal si no lo has hecho todavía, y que actives la campanita para no perderte ningún vídeo. En este canal encontrarás más historias como esta, misterios históricos, civilizaciones olvidadas, tecnologías perdidas y todo aquello que la historia oficial no siempre cuenta con suficiente detalle. Tu apoyo es lo que hace posible que sigamos haciendo este contenido. Y ahora, volvamos al mecanismo. La pregunta que nadie puede evitar hacerse es, ¿quién construyó esto? La respuesta honesta es que no lo sabemos con certeza. Pero tenemos pistas. Las inscripciones en griego que se encontraron en el mecanismo corresponden a un dialecto del noroeste de Grecia, posiblemente del Epiro o de Corinto. Sin embargo, algunos investigadores argumentan que el contenido astronómico del mecanismo está estrechamente relacionado con la escuela de Rodas, la isla mediterránea que en el siglo II a.C. era uno de los grandes centros intelectuales del mundo helenístico. El nombre que más frecuentemente aparece en las discusiones sobre la autoría del mecanismo es el de Hiparco de Nicea, considerado por muchos como el más grande astrónomo de la antigüedad. Hiparco vivió en el siglo II a.C. y desarrolló gran parte de las teorías matemáticas que aparecen implementadas en el mecanismo, incluyendo la teoría de los epiciclos lunares que mencioné antes. Se sabe que Hiparco trabajó en Rodas durante buena parte de su vida. La coincidencia entre sus teorías y la mecánica del dispositivo es demasiado precisa para ser casual. Es posible que Hiparco diseñara el mecanismo conceptualmente y que artesanos altamente especializados lo construyeran físicamente. Otro nombre que surge en la literatura es el de Posidonio de Apamea, un filósofo y polímata que también trabajó en Rodas y que fue contemporáneo de Cicerón. En sus escritos, Cicerón menciona haber visto en casa de su amigo Posidonio un dispositivo que imitaba los movimientos del Sol, la Luna y los planetas. Esta referencia ha sido interpretada por algunos como una posible descripción del mecanismo de Anticitera o de un dispositivo similar. Arquímedes de Siracusa, que vivió un siglo antes, también es citado a veces en este contexto, ya que se le atribuían esferas mecánicas del cosmos, aunque ninguna ha llegado hasta nosotros. Lo que podemos decir con confianza es que el mecanismo no fue construido por un artesano ordinario que un día tuvo una idea brillante. Requería el conocimiento astronómico más sofisticado disponible en la época, conocimiento matemático avanzado para traducir esas teorías en relaciones de engranajes, y habilidades artesanales extraordinarias para fabricar físicamente esas piezas con la tolerancia dimensional necesaria para que funcionaran correctamente. Estamos hablando de un círculo muy pequeño de personas en el mundo antiguo que podrían haber reunido esas tres capacidades. El barco en el que viajaba el mecanismo naufragó aproximadamente entre el año 70 y el 60 a.C., según las dataciones de las monedas y otros objetos recuperados del Pecio. El barco parecía venir de algún lugar del Mediterráneo oriental y se dirigía posiblemente hacia Roma. En esa época, el saqueo sistemático de las riquezas del mundo griego por parte de Roma estaba en pleno apogeo. Los generales y aristócratas romanos competían por traer a la capital las estatuas, obras de arte, libros y curiosidades mecánicas que los griegos habían creado. Es completamente plausible que el mecanismo fuera uno de esos objetos de lujo intelectual, destinado a algún romano culto que quería impresionar a sus invitados con una máquina que mostraba el cosmos funcionando ante sus ojos. El naufragio preservó el mecanismo de una manera paradójica. Si hubiera llegado a Roma, probablemente habría sido utilizado, admirado, copiado quizás, y eventualmente perdido o destruido como tantos otros objetos de esa era. En el fondo del mar, cubierto de sedimentos y concreciones calcáreas, esperó 2000 años a que alguien con la tecnología suficiente para entenderlo viniera a buscarlo. Y esto nos lleva a uno de los aspectos más perturbadores del mecanismo, lo que su existencia implica sobre el conocimiento perdido. El mecanismo de Anticitera no es simplemente un objeto curioso de la antigüedad. Es la evidencia material de que existió, en algún momento de la Grecia helenística, una tradición de construcción de máquinas de precisión de la que no sabíamos prácticamente nada. No podemos asumir que fue un caso único.
Los escritos de Cicerón sugieren que vio algo parecido. Herón de Alejandría, que vivió en el siglo I de nuestra era, describió mecanismos automáticos de considerable sofisticación en sus textos. Filón de Bizancio describió dispositivos mecánicos de entretenimiento y utilidad. ¿Qué pasó con todo eso? La respuesta, incómoda pero realista, tiene varias partes. La primera es la fragilidad de la transmisión del conocimiento en el mundo antiguo. Los textos se copiaban a mano, lo que significaba que podían perderse, corromperse o simplemente dejar de copiarse si la demanda disminuía. Los conocimientos prácticos, la tradición artesanal de construir mecanismos de precisión, vivían en talleres y escuelas, y podían desaparecer en pocas generaciones si los maestros morían sin transmitir su arte o si las condiciones sociales y económicas que los sostenían desaparecían. La segunda parte de la respuesta tiene que ver con las convulsiones del período que va del siglo I a.C. al siglo VI de nuestra era. La conquista romana del mundo griego fue devastadora para muchas instituciones intelectuales. La destrucción de la Biblioteca de Alejandría no fue un evento único y dramático, sino un proceso gradual de deterioro que se extendió a lo largo de siglos. Las guerras civiles romanas, las invasiones bárbaras, la persecución de tradiciones paganas por parte del cristianismo emergente, la caída del Imperio Romano de Occidente, todo esto creó un panorama en el que el conocimiento especializado, especialmente el que no tenía una aplicación inmediata y práctica, simplemente dejó de transmitirse. El tercer elemento es quizás el más filosófico, la naturaleza acumulativa del conocimiento tecnológico. Para construir un mecanismo de anticitera necesitas no solo el conocimiento astronómico y matemático, sino también el conocimiento metalúrgico para producir láminas de bronce de la calidad adecuada, las herramientas para cortarlas con precisión, los instrumentos de medición para verificar esa precisión, y la tradición artesanal que sabe cómo usar todo eso. Si se rompe cualquier eslabón de esa cadena, el conocimiento global se pierde aunque los principios teóricos sobrevivan en los libros. Es como si hoy desaparecieran todos los ingenieros de semiconductores del mundo. Aunque los libros de física cuántica siguieran existiendo, nadie podría fabricar un chip. Los relojes mecánicos medievales, que aparecen en Europa a finales del siglo XIII y principios del XIV, son a menudo citados como el equivalente tecnológico más cercano al mecanismo de anticitera que conocemos, y llegaron casi 1400 años después. No es que los constructores de relojes medievales fueran más o menos inteligentes que los artesanos griegos. Es que la cadena de conocimiento y la infraestructura material necesaria para construir máquinas de esa precisión tardó ese tiempo en reconstruirse en Europa. Pero el mecanismo de anticitera va mucho más allá de los primeros relojes medievales en su sofisticación conceptual. Un reloj medieval mide el tiempo y en algunos casos muestra posiciones astronómicas simples. El mecanismo de anticitera modela el cosmos completo tal como lo entendían los griegos, con la irregularidad del movimiento lunar, los ciclos de eclipses y los periodos de los planetas. Para hacer el equivalente de lo que hace el mecanismo con tecnología de relojería medieval, necesitarías varios siglos de desarrollo adicional. En los años recientes, múltiples equipos de ingenieros han intentado construir réplicas funcionales del mecanismo, y el proceso ha sido extraordinariamente iluminador. El University College London publicó en 2021 un estudio en el que proponían un modelo completo del mecanismo, incluyendo los engranajes planetarios frontales de los que solo tenemos evidencias fragmentarias. Para construir ese modelo necesitaron herramientas de diseño asistido por ordenador, impresión en 3 dimensiones y la colaboración de ingenieros mecánicos, historiadores y expertos en matemáticas griegas antiguas. La conclusión de todos los equipos que han abordado este problema es la misma: la dificultad no está en entender qué hace el mecanismo, sino en entender cómo alguien pudo fabricarlo con las herramientas disponibles en el siglo II a.C. Los dientes de los engranajes del mecanismo tienen una forma geométrica específica que los hace funcionar de manera más suave y eficiente. Esa forma no es trivial. En la ingeniería moderna, los dientes de los engranajes tienen perfiles estandarizados cuidadosamente diseñados para minimizar la fricción y el desgaste.
Los dientes del mecanismo de Anticitera muestran una comprensión empírica de estos principios que, técnicamente, no se formalizó matemáticamente hasta el siglo XVII con los trabajos de científicos como Descartes y más tarde con las contribuciones de la Revolución Industrial. Hay algo más en el mecanismo que merece una discusión extensa: las inscripciones. A medida que las técnicas de imagen han mejorado, los investigadores han podido leer más y más texto grabado en las superficies del dispositivo. En 2016 y años posteriores, el equipo liderado por Tony Fred logró descifrar porciones significativas del llamado Manual del Usuario, un texto grabado en las placas de cubierta del mecanismo que explicaba cómo usarlo. En él se describen los movimientos de los planetas, se hace referencia a eventos astronómicos específicos que pueden datarse históricamente, y se usa un lenguaje técnico que corresponde perfectamente con la astronomía helenística de los siglos II y antes de Cristo. Uno de los fragmentos más citados del manual menciona que Venus aparece como brillante cuando surge por la mañana. Descripciones como esta confirman que el mecanismo no era simplemente un juguete mecánico o un objeto de decoración. Era una herramienta funcional, diseñada para ser usada por alguien que necesitaba información astronómica precisa. ¿Quién necesitaba esa información? Los navegantes, que usaban las estrellas para orientarse en el mar. Los sacerdotes y funcionarios religiosos, que organizaban festivales y rituales según el calendario astronómico. Los generales, que a veces querían evitar combatir durante eclipses considerados de mal agüero. Los astrólogos, que en el mundo helenístico tenían un estatus similar al de los consejeros científicos actuales. Y los filósofos y hombres de ciencia, que buscaban comprender el orden del cosmos por el puro placer intelectual del conocimiento. La cultura helenística, ese mundo que surgió de las conquistas de Alejandro Magno y que floreció durante los siglos III, II y antes de Cristo, era en muchos aspectos más moderna de lo que solemos imaginar. Era cosmopolita, en el sentido literal de la palabra, ciudadanos del cosmos, gente que viajaba, comerciaba, debatía y creaba a lo largo de un mundo que iba desde España hasta la India. En ese mundo, el conocimiento era una mercancía de lujo pero también una herramienta práctica. Las grandes ciudades del período helenístico, Alejandría, Rodas, Pérgamo, Antioquía, eran centros de producción intelectual que rivalzan en intensidad con cualquier universidad moderna. En ese contexto, la existencia del mecanismo de Anticitera no es milagrosa ni inexplicable. Es la cristalización material de siglos de observación astronómica griega, de la genialidad matemática de figuras como Hiparco, de la habilidad artesanal de metalurgistas y mecánicos cuyos nombres nunca conoceremos, y del ambiente intelectual de una civilización que valoraba el conocimiento como uno de los bienes más altos a los que un ser humano podía aspirar. Lo que sí es extraordinario, lo que justifica plenamente toda la fascinación que rodea a este objeto, es el abismo que abre entre lo que sabemos de esa civilización a través de los textos y lo que realmente era. Los textos nos hablan de filosofía, de política, de historia, de literatura. Pero la tecnología material, los objetos cotidianos y los instrumentos de uso práctico, esos se pierden. El bronce se funde para hacer armas. La madera se pudre. El hierro se oxida. Solo lo que cae al fondo del mar, o lo que queda enterrado en condiciones excepcionales, sobrevive. ¿Cuántos mecanismos como este existieron y se perdieron? La respuesta honesta es que no tenemos forma de saberlo. Pero si uno sobrevivió de manera completamente accidental en el fondo del mar durante 2000 años, la probabilidad de que fuera el único es bastante baja. Es mucho más plausible que existiera toda una tradición de fabricación de instrumentos mecánicos de precisión en el mundo helenístico, una tradición que se transmitía en talleres y que dejó muy pocas huellas escritas porque los conocimientos artesanales rara vez se consideraban dignos de ser puestos en papiro. Esta idea tiene consecuencias para cómo interpretamos la historia de la tecnología. La narrativa estándar es lineal y progresiva. Los humanos empezaron con herramientas de piedra, avanzaron al bronce, al hierro, a las máquinas simples de la antigüedad, a los mecanismos medievales, a la revolución industrial, a los ordenadores.
Pero el mecanismo de Anticitera sugiere que esa narrativa es una simplificación engañosa. El desarrollo tecnológico no es una línea recta sino algo mucho más parecido a un paisaje montañoso con picos y valles, donde civilizaciones particulares pueden alcanzar cumbres de sofisticación extraordinaria en determinadas áreas y luego descender sin que ese conocimiento se transmita necesariamente a sus sucesores. La historia del conocimiento perdido está llena de ejemplos de este tipo. El concreto romano, que se volvía más resistente con el tiempo gracias a su composición química única, no fue replicado hasta el siglo XX, cuando los ingenieros modernos analizaron estructuras de 2000 años de antigüedad y descubrieron que eran más sólidas que el hormigón contemporáneo. El fuego griego, el arma incendiaria utilizada por el Imperio bizantino que podía arder sobre el agua, nunca fue completamente reproducido porque los textos que describían su composición se perdieron o se corrompieron. El vidrio de damasquinado, con sus patrones únicos de ondas que reflejan el proceso de forja, no pudo ser replicado durante siglos porque los maestros artesanos murieron sin transmitir sus secretos. El mecanismo de Anticitera es el ejemplo más dramático de todos ellos, no porque sea el único sino porque es el que tenemos en las manos. Podemos escanearlo, analizarlo, reconstruirlo virtualmente. Podemos leer sus inscripciones. Podemos entender exactamente lo que hacía y cómo lo hacía. Y esa comprensión plena es lo que hace que su existencia sea tan impactante, no es una leyenda ni una especulación. Es real. Está en una vitrina del Museo Arqueológico Nacional de Atenas, en el número 196 de la colección. Puedes ir a verlo. Los estudios continúan. En 2021, el equipo de University College London publicó nuevas reconstrucciones del mecanismo frontal con los planetas incluidos. En 2022, se anunció que nuevas técnicas de imagen estaban siendo aplicadas a fragmentos que hasta entonces habían resistido el análisis, fragmentos tan pequeños o tan dañados que los métodos anteriores no habían podido extraer información de ellos. El texto inscrito que queda por descifrar podría contener información fundamental sobre quién construyó el mecanismo, para quién lo construyó y cómo se usaba en la práctica. Hay una ironía hermosa en todo esto. El mecanismo fue construido para predecir el futuro, específicamente el futuro de los cielos, cuando habría eclipse, dónde estaría la luna dentro de 5 años, en qué año caerían los próximos Juegos Olímpicos. Y sin embargo, lo que nos ha dado no es conocimiento del futuro sino una ventana al pasado. Nos ha mostrado que el pasado era más rico, más sofisticado, más lleno de inteligencia y creatividad de lo que nuestra narración histórica habitual nos hacía pensar. Cuando giramos una réplica de la manivela del mecanismo y vemos moverse los indicadores sobre las esferas, cuando el pin se desliza por la ranura y la aguja lunar acelera y desacelera siguiendo la irregularidad real de la luna, estamos en contacto directo con la mente de alguien que vivió hace 2000 años, que miró el mismo cielo que miramos nosotros y que en lugar de rendirse ante la complejidad decidió construir algo para capturarla. No sabemos su nombre. No sabemos si era hombre o mujer, rico o de clase media, famoso en su tiempo o completamente desconocido. Pero sabemos que era extraordinariamente inteligente, extraordinariamente hábil y extraordinariamente audaz. El mecanismo de Anticitera nos recuerda que la genialidad humana no es un privilegio de nuestra época. Que hay mentes brillantes en todas las épocas y en todas las culturas, y que lo que determina lo que esas mentes pueden crear no es solo su capacidad individual sino el conjunto de conocimientos y tradiciones sobre el que pueden apoyarse. Nosotros tenemos más conocimientos acumulados que cualquier civilización anterior, y por eso podemos hacer cosas que a ellos les parecerían magia. Pero ellos, con los conocimientos que tenían y las herramientas que disponían, también hicieron cosas que a nosotros nos parecen magia. El mecanismo es la prueba. Y mientras contemplamos esa pequeña caja de bronce y madera corroída en su vitrina de Atenas, es imposible no preguntarse que otros objetos como este yacen todavía en el fondo del mar, sepultados bajo siglos de sedimento, esperando que alguien tenga la suerte, la curiosidad y la tecnología para encontrarlos. El Mediterráneo es un cementerio de naufragios que aún no hemos explorado completamente.
Las aguas del Mar Rojo, del Golfo Pérsico, del Océano Índico, guardan los restos de miles de años de comercio marítimo entre civilizaciones de cuya sofisticación tecnológica apenas sabemos nada. Cada vez que mejora la tecnología de exploración submarina, encontramos algo que reescribe lo que creemos saber. Y cada vez que encontramos algo así, la pregunta que debemos hacernos no es cómo fue posible que existiera, sino más bien, ¿cuántas cosas más existen que todavía no hemos encontrado y que cambiarían nuestra comprensión del pasado si las encontráramos? El mecanismo de Anticitera es un recordatorio permanente de que la historia humana es más larga, más compleja y más rica de lo que cualquier libro puede contener. Y que la humildad intelectual, la disposición a revisar lo que creemos saber cuando aparecen nuevas evidencias, no es solo una virtud académica sino una necesidad absoluta si queremos entender honestamente de dónde venimos. Esa pequeña caja de engranajes que alguien construyó hace 2000 años para atrapar el movimiento del cosmos sigue girando, metafóricamente, en la mente de todos los que la estudian. Y mientras lo hace, nos dice algo que el mundo antiguo ya sabía y que nosotros a veces olvidamos, que el universo tiene un orden, que ese orden puede ser comprendido, y que comprenderlo es una de las cosas más humanas que existe. Y con esto llegamos al final de este viaje de 2000 años, desde el fondo del mar Egeo hasta los laboratorios de tomografía más avanzados del mundo, pasando por la mente de los hombres más brillantes de la antigüedad. El mecanismo de Anticitera no es solo una reliquia. Es una pregunta abierta que la historia nos lanza a la cara. ¿Cuánto de lo que creemos saber sobre el pasado es simplemente lo que sobrevivió por accidente? Si este vídeo te hizo pensar, si te dejó con esa sensación de que el mundo es más extraño y más fascinante de lo que parece, entonces ya sabes lo que toca. Dale al like ahora mismo, que es gratis y me ayuda enormemente a que este contenido llegue a más gente. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, y activa la campanita para que no se te escape ningún vídeo. Aquí hay mucho más: civilizaciones olvidadas, tecnologías perdidas, misterios históricos que la historia oficial apenas menciona. Todo lo que te hace preguntarte cosas. Nos vemos en el próximo vídeo.